Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate. Una vez más, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer conversar con ustedes nuevamente. Llevamos algunas semanas y meses analizando el impacto y el alcance del despliegue en nuestro país de esta misión de observación electoral de la Unión Europea, la primera en 15 años. Yo le pediría un primer comentario al respecto, sobre todo tomando en consideración el informe preliminar que se publicó de la misión exploratoria que estuvo anteriormente en Venezuela. Lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, lo primero, es decir, yo creo que es importante aclarar un poco la razón por la cual se despliega misión de observación, básicamente, y de este mecanismo que tiene un componente técnico, pero sin duda es un mecanismo de acción político. Básicamente busca, es decir, evaluar y hacerle seguimiento a procesos electorales en países o en naciones donde existen niveles de desconfianza importantes sobre la institucionalidad y sobre la manera como se conducen, se diseñan, se realizan los procesos electorales, de manera entonces que los distintos, y tratar de generar confianza o una evaluación de parte de los distintos actores. Estamos hablando no solamente de las organizaciones políticas, también, digamos, del ciudadano en general, pero también los gobiernos de otros países que puedan ser promotores de esas misiones de observación. En este caso en específico, digamos, durante este proceso electoral, como misión amplia, con capacidades, digamos, para hacer un seguimiento a la mayoría del proceso, solamente vamos a tener la misión de la Unión Europea y de la Comisión de Observación Electoral de la Unión Europea, y después, bueno, tendremos un panel de expertos de parte de Naciones Unidas, viendo vienen 3 expertos y tendrán un soporte de 6 personas adicionales, y viene un grupo de 6 personas o 6 expertos del Centro CAD. En el caso de la Unión Europea, pues la intención y el plan que han diseñado es tener una cobertura en todos los estados del país, tener al menos 2 observadores en cada uno de los estados del país. Entiendo que habría un solo estado, que es el estado Amazonas, donde no van a tener presencia durante esta elección. Y después, bueno, un equipo un poco tanto de soporte de esos observadores, pero además de expertos analizando las distintas áreas del proceso electoral. Obviamente, pues ahorita ya estamos a 3 semanas de las elecciones. Las elecciones tienen que realizarse el próximo 21 de noviembre. Están haciendo un recuento y una revisión, pues, de lo que ha sido el avance de este proceso, de lo que es la conformación del Consejo Nacional Electoral, es decir, el diseño, todo lo que tiene que ver con el diseño legal de los procesos electorales y todo lo que tiene ya que ver con la parte operativa del proceso. Obviamente, pues las últimas semanas la última semana previo al proceso electoral, cuando comiencen, digamos, a desplegarse a lo largo y ancho del país todo lo que tiene que ver con los componentes del sistema automatizado de votación y el cotillón electoral, y el viernes previo a la elección, debe ser el viernes 19, deben instalarse los centros de mesa, y después, bueno, el 21 de noviembre, cuando se realizará la elección, se deben emitir resultados y ya vendrá, pues, la adjudicación esa noche o los días siguientes, ¿no? Esos son los momentos, como los hitos más importantes que vienen de cara a las próximas 3 semanas. Recordemos que esta semana inició la campaña electoral, que es otro de los temas que ellos están haciéndole seguimiento, y bueno, esperemos tengan la capacidad de ver el proceso en su totalidad, entendiendo pues las limitaciones que tienen, ¿no? Igualmente me gustaría informar, pues, que
o comentar que además de la misión de observación de la Unión Europea, también tenemos algunas organizaciones nacionales que van a estar realizando labores de observación durante el 21 de noviembre. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque, bueno, esta misión llega a nuestro país, producto, entiendo, de un acuerdo político, pero en medio de una controversia, al menos en el marco de las discusiones del Parlamento Europeo, o mejor dicho, de europarlamentarios, sobre el informe preliminar de la misión exploratoria que estuvo en nuestro país. Ellos hacían algunas observaciones, me parece que lo conversamos con nuestro invitado en alguna oportunidad. Ellos destacaban como principal elemento que el régimen de Nicolás Maduro iba a utilizar seguramente este proceso, este evento de noviembre, para ganar algún tipo de reconocimiento internacional, sobre todo después de la falta de reconocimiento o legitimidad del proceso del año 2018. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo concuerdo un poco con el comentario que hace. Sin duda, uno de los objetivos fundamentales de parte del gobierno con esta elección es tratar de vender una imagen internacional de que esto es un régimen democrático, un sistema democrático, y por ende tratar de comenzar a recuperar parte de ese reconocimiento perdido, un reconocimiento, digamos, que a raíz del desconocimiento por parte del gobierno de las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015, posteriormente pues lo que fue la promoción y la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el adelanto de las elecciones presidenciales, la manera como fueron convocadas, y las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre pasado, instancias que han sido desconocidas por un número significativo de países con los cuales mantenemos relaciones importantes a nivel económico, financiero, político. Pues bueno, el gobierno en el medio de las consecuencias de esas decisiones, entre otras cosas, pues ha traído consigo parte del sistema de sanciones. Entonces, pues bueno, están tratando de utilizar los resultados de esta elección como una herramienta para tratar de negociar una flexibilización de algunas de las sanciones. Entonces, sin duda esa apreciación que tiene ese grupo de parlamentarios está ahí presente. Es decir, cuán exitoso o no va a ser el gobierno dependerá mucho del análisis completo de la política y del juego político que se está dando. Es decir, yo creo que más allá del tema electoral y lo que implica esta elección, por otro lado también tenemos la dinámica que se puede estar dando con la mesa de negociación y otras acciones que ocurren y se dan en otros planos distintos. Entonces, en función de la dinámica general, podrá, sin duda va a tratar de ser utilizado para eso. El éxito lo mismo veremos para el gobierno, si se da o no se da. Por otro lado, yo me gustaría recalcar que en el caso de la oposición, esto sirve para ejercitar un poco ese músculo político, ese músculo de organización, músculo que sin duda se ha habilitado producto de la misma crisis, la pandemia, pero también el hecho de no haber participado desde 2017 en los procesos electorales. Pues naturalmente los partidos que están orientados de alguna manera a ocupar esos cargos públicos y que las campañas electorales son un mecanismo, digamos, de calentamiento, de engrasar esas maquinarias, también este proceso le sirve para tratar de recuperar parte de ese músculo, vamos a decir, un poco debilitado en este momento, ¿no? Entonces, y por el otro lado, de cara a algunas instancias internacionales como la Unión Europea y específicamente pues la Oficina del Alto Comisionado, que ha sido uno de los promotores de este proceso electoral y la participación, más que del proceso, la participación de la misión de observación de la Unión Europea, también le serviría para recuperar algo de legitimidad que puede estar cuestionada una vez terminó el periodo de la Asamblea Nacional electa en 2015, periodo que concluía en términos constitucionales ahora, o sea, el diciembre pasado, ¿no? O específicamente el 5 de enero de este año. Si permite, Roberto, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso seguimos conversando acerca de este tema, la misión de la Unión Europea que está en nuestro país para observar el proceso del mes de noviembre. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo
Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y hay algunos elementos que no quiero dejar por fuera del análisis. Hemos escuchado la primera declaración de la jefa de misión, asegurando que esta misión va a ser neutral, transparente, que va a cumplir con los requisitos que ha puesto el Consejo Nacional Electoral, pero hay elementos, digamos, que entiendo tienen que formar parte del informe final que emita esta misión. Por ejemplo, la situación de derechos humanos no es menor que el fiscal de la Corte Penal Internacional coincida en el tiempo con esta misión en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sin duda el contexto político y legal en el cual se está dando esta elección da mucho material para cualquier informe. Obviamente el informe se concentra en lo que tiene que ver o lo que trasciende a la materia electoral. Es decir, aquí hay temas, unos más objetivos, quizás más precisos, más estructurados, que se pueden ver o relacionados con el proceso electoral o que forman parte del mismo, y hay otros de alguna manera un poco, si se quiere, diría un poco, no, quizá la palabra adecuada no es subjetiva, pero que son, digamos, hechos que ocurren en otros ámbitos más difícil de medir, ¿no? Y de tratar de ponderar cuál es el impacto, ¿no? Por ejemplo, el tema del terror político, la presión que puede existir con el uso del sistema como el sistema Patria, el tema, digamos, de algunas inhabilitaciones. Es decir, son cosas que tienen un peso sobre el proceso electoral, sobre la campaña electoral, sobre los resultados electorales, y que son difíciles de cuantificar, como pueden ser, es decir, otros elementos mucho más estructurados u operativos, ¿no? Entonces, obviamente, la misión de observación tiene un gran reto en ese sentido, en tratar de documentar, analizar esas situaciones. Entendemos un poco las limitaciones que puedan tener por la cantidad de personas que la componen y el tiempo que van a estar aquí. Seguramente, pues bueno, muchas organizaciones o personas y expertos que trabajan en las distintas áreas serán consultados por parte de ellos para entender mejor, digamos, el potencial impacto y el contexto en el cual se está dando la elección en Venezuela, ¿no? En todo caso, yo sí me gustaría resaltar, disculpe, María Alejandra, el tema de que esta es una elección que sean unas condiciones que no son competitivas, ¿no? Es decir, el tema del uso y abuso de recursos del Estado, las grandes restricciones de movilidad que existen en el país, el tema del financiamiento, el tema de acceso a los medios de comunicación, los mismos niveles, es decir, de censura y de yo diría hasta censura estructural que existe en los medios de comunicación. Venezuela es un país donde no existe prensa escrita, más allá que en el resto del mundo se han reducido el tiraje de la prensa escrita, pues bueno, aquí en la práctica no existe, digamos, el problema para la muestra, pues Radio Caracas Radio, que es una estación de radio histórica en el país y que ha sido, quizás la palabra no es sancionada, yo diría que quizás, digamos, ha sido, y la palabra ha sido perseguida, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que vemos y que afectan de manera considerable la campaña, lo cual genera un desbalance importante. Yo creo que se ha concentrado mucho la discusión en algunas condiciones electorales, técnicas, operativas del proceso electoral en sí mismo. Sin embargo, entonces se ha descuidado el tratar de ponderar, de medir lo que puede ser el impacto en el desarrollo de una campaña de otras situaciones. Si, por ejemplo, el tema de la Mesa de la Unidad, que fuera
habilitada, así como en algún momento la ilegalizaron, pues de un plumazo igualmente la habilitaron y le informaron a los representantes legales que la misma había sido habilitada sin ellos haber, digamos, realizado una solicitud formal de reactivación. Es un poco en la dinámica que se viene dando en el país, digamos, en el contexto de estos procesos electorales. Y yo quería trasladarle una inquietud. Hay elementos que parecen incuantificables. Por ejemplo, no sé si ha notado usted, producto seguramente del acuerdo político, que algunos candidatos de la Alternativa Democrática evitan mencionar temas que son especialmente sensibles para el régimen de Nicolás Maduro, y ahora mismo pienso, por ejemplo, otra vez en la situación de los presos políticos, lo que ha motivado, por cierto, la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país. Y la pregunta que yo le haría es si ese tipo de elementos incuantificables es posible que figuren o no en un informe de esta misión, en el informe de esta misión de la Unión Europea que está en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, sin duda hay metodologías que se pueden aplicar para tratar de medir de manera sistemática un poco esas situaciones. Sin embargo, entran en el ámbito de esas situaciones un poco estructuradas, un poco más difíciles de medir, pero que sin duda se presentan en una elección, sobre todo una elección cuando se violenta el principio de libertad bajo el cual debería organizarse. Es decir, que nadie sea condicionado, correccionado, digamos, para tanto postularse, realizar su campaña, y tampoco desde la perspectiva del ciudadano para emitir su voto, ¿no? Entonces son situaciones que a veces, como comentas, pueden terminar cayendo lo anecdótico porque son difíciles de medir, y salvo denuncias específicas o como se hagan un levantamiento vía terceros, pues bueno, y algunos testimoniales, entonces bueno, sería un poco más difícil de probar, pero que están ahí, y que yo creo que las organizaciones que seguramente seremos consultadas tenemos que tratar de resaltar y de alguna manera evidenciar ante los distintos grupos de observación. Finalmente, sobre el alcance real, y esto creo que sí es cuantificable, de este evento y las posibilidades de que quienes resulten, no sé, electos en el proceso ejerzan sus cargos, porque es un tema también que no sé cómo definirlo, pero vemos algunos candidatos que no hablan, por ejemplo, de las responsabilidades que les otorga la Constitución y las leyes para ejercer como gobernadores y alcaldes, y tratan de hablar de otros temas, incluyendo el presupuesto, el acceso a recursos para cumplir las promesas que están haciendo en esta campaña electoral. Yo le pediría un comentario, y si esto, que forma parte del núcleo del asunto, digamos, de lo que está, la crisis institucional que afecta a nuestro país, formará parte, en su opinión o no, de estos informes de las misiones de observadores que están en Venezuela. Lo escuchamos. Mira, sí, sin duda, es decir, yo creo que hay un elemento importante, y uno de los elementos, a mi juicio, que tiene mayor impacto con el tema de la participación, y que de alguna manera la gente a veces no sabe cómo valorarlo, cómo expresarlo, que es el hecho que toda elección, es decir, el ciudadano cuando va y va a votar, de alguna manera está tomando una decisión y manifestando esa decisión, esa voluntad, entre continuidad y cambio, ¿no? El gobierno de alguna manera, es decir, en todos estos años ha condicionado, si se quiere, o persuadido parte importante de la población que votes por quien votes no va a haber cambio, ¿no? Y eso la gente puede decir que son las condiciones electorales, pero en efecto a veces terminan siendo más bien que se concreten esas posibilidades de cambio que aspira la gran mayoría del país. En ese sentido, prácticas como utilizar contrafiguras de poder en paralelo, como pueden ser los presidentes de corporaciones regionales, los famosos protectores que dijeron que lo iban a eliminar, pero entonces vemos cómo le mandan un mensaje al electorado cuando nombran una protectora para la Universidad Central de Venezuela, una institución pues que goza legalmente de autonomía, y que pues bueno, era algo, si se quiere, es algo inédito en la historia democrática
del país, si lo queremos ver, o de los años, pues digamos, previos al 58, el tema de la intervención directa del gobierno por una universidad con la Universidad Central de Venezuela, o quizás en los 70 cuando se dieron, digamos, situaciones políticas complejas, pero es un mensaje que se le está mandando a la población de alguna manera, decirle, bueno, mira, digamos, si a mí no me gustan las autoridades, yo termino, digamos, ejerciendo el poder y nombrando unas autoridades en paralelo. Eso, digamos, que ha pasado con gobernadores, con alcaldes, a título general, pero también a veces cuando se le conculcan algunas de las competencias y se le reasignan a otra figura, es decir, por ejemplo, una gobernación en la cual funciona un estado donde funciona un puerto importante y le quitan la administración del puerto, es decir, y las tasas correspondientes, que es una de las fuentes de ingresos independientes que puede tener una gobernación, se la quitan y se lo dan a otra figura, pues bueno, son elementos que en la práctica pues están debilitando fuertemente esos funcionarios que tienen unas competencias establecidas, digamos, en el marco legal en general, ¿no? Entonces eso es una situación que en la medida que ellos, obviamente cuando se den los resultados electorales y tengan que juramentar a todos los gobernadores, dependiendo un poco de cuán estratégico para ellos sea cada una de esas gobernaciones, irán tomando decisiones en ese sentido, veremos si son los mismos protectores de otra figura. Eso se le ha dicho a las misiones de observación preliminar, las misiones preliminares que vinieron, los grupos de técnicos, que una de las grandes preocupaciones, el tema de las competencias electorales, siempre se pone como ejemplo. Yo creo que no hay, es decir, mejor ejemplo que la elección de la Asamblea Nacional en el 2015, una asamblea donde el gobierno aspiraba a ganar la mayoría simple, quizás de una manera, digamos, competida, terminó perdiendo la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes, y a partir de ahí comenzó un proceso de desconocimiento de dicha elección que además reconoció el Consejo Nacional Electoral. O sea, el Consejo Nacional Electoral reconoció esos resultados y gracias a los mismos pues se adjudicaron y se juramentó esa Asamblea Nacional, pero a partir de ahí vino por todos los organismos del Estado, entonces distintas estratagemas para desconocer los mismos, ¿no? Entonces son situaciones que están presentes, que se le han dicho y se han dado ejemplos, digamos, documentados de esa situación, y entonces quizás eso en la práctica no tiene un efecto sobre el informe, sobre el desarrollo de la elección, pero le hemos dicho pues que de alguna manera la legitimidad de origen no solamente tiene que ser como se pondere la actuación de un gobierno, sino también el desempeño del mismo y cómo entonces actúan apegados a la derecho. Claro, por eso, entre otras razones, en algún extracto de ese documento tan polémico de la misión exploratoria se habla de que no hay condiciones, porque si los funcionarios que son electos no pueden ejercer sus funciones, estamos hablando de otra cosa, pero no de una elección democrática, sin duda alguna. No sé qué opina usted. Roberto Abdul, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, tratando de ayudarnos a entender, bueno, esta situación que tiene que ver con el despliegue de esta misión electoral de la Unión Europea, la primera en 15 años, para participar en este proceso convocado para el mes de noviembre. Gracias, como siempre. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que ha ocurrido con la empresa Monómeros. Hoy se presentó un informe preliminar, o al menos se ofreció una rueda de prensa de los diputados de la Comisión de Contraloría con algunos de los detalles que han trascendido luego de una investigación realizada por la Asamblea Nacional electa en 2015. Desde la fracción 16 de julio se han pronunciado contra algunos de los detalles que aparecen en el documento preliminar. El diputado Omar González nos acompaña, diputado de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer, como siempre, estar en tu espacio. Un gusto conversar con usted. Y yo iniciaría conversación preguntándole, diputado, ¿por qué han rechazado ustedes desde la fracción 16 de julio el contenido del informe de la misión de Contraloría, de la Comisión de Contraloría con relación a Monómeros? Lo escuchamos. En primer lugar, hay que destacar que esto es un informe no de la Comisión de Contraloría, es una comisión especial que fue designada por la Asamblea Nacional para investigar las irregularidades que se han venido denunciando en la empresa Monómeros, cuyo capital accionario es 100% de los venezolanos. La propiedad pertenece a Pequiven, que es una empresa del Estado venezolano. Pues bien, esta comisión se designó tras haber sido sometido un proyecto de decreto de Juan Guaidó a la consideración de la Asamblea Nacional para la reestructuración de la Junta Directiva de Monómeros. Esto no contó con los votos suficientes de los presidentes y vicepresidentes de la comisión delegada y de los directivos de la Asamblea Nacional, que son los que conforman precisamente la comisión delegada. Me refiero a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Ahora bien, en su lugar se designó una comisión para que en el término de 10 días investigara qué había precisamente en la empresa Monómeros. Dentro de esa comisión quedó el diputado José Luis Pirela, que es miembro de la fracción 16 de julio. Y fueron sometidos a la consideración después de haber hecho reuniones con el gobierno de Colombia, con la superintendencia de sociedades, con la directiva de la empresa, con todos los sectores involucrados en este escándalo de corrupción que sacude a la empresa Monómeros, que es una empresa agroquímica de primer orden para Colombia, porque es la que produce los fertilizantes que se utilizan en ese país. Bueno, después se sometió a la votación un proyecto de informe que prácticamente le lavaba el rostro a todas las corruptelas que han habido en las últimas 5 directivas que se han designado en esta empresa. Y luego, bueno, además, el secretario que nombraron allí, que eran representantes del G4, ahí se repartieron esta comisión los miembros de Un Nuevo Tiempo, un representante de Un Nuevo Tiempo, un representante de Primera Justicia, un representante de Acción Democrática, un representante de Voluntad Popular y el representante de la fracción parlamentaria 16 de julio. Resulta que quisieron poner allí, también estaba el procurador del Estado ad hoc, y quisieron poner a una persona que no era diputado y al final lo nombraron secretario. Resulta que esta persona es el esposo de una alta funcionario de Monómeros. Cuando se supo esto, lo denunció precisamente José Luis Pirela de la fracción 16 de julio y bueno, tuvo que renunciar. Pero el colmo fue que anoche se presentó un informe donde igualmente tratan de esconder bajo la alfombra las corruptelas que han habido allí. Es bueno que sepa la opinión pública que la fracción 16 de julio no votado ninguna de las juntas directivas que han manejado Monómeros. Hay un recuento histórico de las negaciones y las solicitudes de investigación. Bueno, ahí se han cometido ahí
hay elementos para considerar que se han cometido felonías con el patrimonio de todos los venezolanos. Entonces, frente a esto, no es que salvó el voto. José Luis Pirela votó en contra. También, a decir verdad, el representante de Voluntad Popular también rechazó. Pero de todas maneras fue aprobado 3-2. Este informe va a ser sometido a la consideración de la comisión delegada. Y yo espero que la votación se dé de manera nominal, para que el pueblo de Venezuela vea quiénes están aprobando un informe que pretende elevarle la cara a gente que hay indicios suficientes para pensar que se han beneficiado de manera ilegal de esta empresa Monómeros que opera en Colombia. Esa es a grandes rasgos la situación. Hay unos contratos leoninos. Imagínate tú que se firmó un contrato, el representante de una empresa fue después designado gerente general de Monómeros, y cuando cuando era representante de una empresa de maletín que funcionó, se constituyó allá, hizo que firmaran un acuerdo mercantil mediante el cual, sin aportar absolutamente nada, se llevaba el 60% de las ganancias de Monómeros durante 15 años. Desde luego, este escándalo se conoció y él deja esa empresa y contrata con otra, pero en los mismos términos. Esto es realmente escandaloso lo que está sucediendo con la empresa Monómeros. La verdad es que uno no sale de su sorpresa y lamentablemente hay que decir que en este momento es una empresa administrada por representantes de la llamada oposición venezolana. Varias inquietudes. Además de esta irregularidad, ¿qué otras irregularidades ustedes detectaron, diputados, en primer lugar? Y en segundo lugar, hoy en ese informe o presentación a la prensa se habló de un esquema diseñado para que la empresa Monómeros pasara a ser controlada por el grupo empresarial Nitron Group. No sé si es el mismo al cual usted se refiere. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, son varias situaciones las que se presentan allí. Una de ellas es realmente un proceso deliberado de destrucción de Monómeros para entregárselo a otra empresa. Le han sacado más de 30, 40 ejecutivos de Monómeros de ventas para la empresa de la competencia, ¿no? Es decir, ahí hay de todo, hay espionaje industrial, hay traición, hay corrupción. Es un desastre, María Alejandra. El diputado José Luis Pirela, que es nuestro representante en esa comisión y que ha venido investigando esta situación desde hace muchos años, desde que pasó a formar parte de los activos de Venezuela en el exterior, manejados por el gobierno interino. Bueno, nosotros hemos estado solicitando una investigación. Ahora se pone en evidencia que la fracción 16 de julio, todo lo que decía, era absolutamente cierto y era necesario hacer esa investigación. En este momento, que hay una especie de guerra, yo diría ya no guerra fría, sino una guerra a muerte entre el G4, factores como Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática contra el gobierno de Juan Guaidó y contra Voluntad Popular, etcétera, etcétera, se están sacando los trapitos y enterrándose las puñaladas por la espalda. Me refiero de manera figurada, políticamente. Y entonces, bueno, salen a relucir que toda esa repartición de cargos políticos en una gerencia que tuvo, sin duda alguna, una adecuada conducción cuando era manejado por gente del petróleo, gente que venía de Pequibén, que eran técnicos petroleros de reputada trayectoria, estaba extraordinarias ganancias, pero cuando se metieron a repartirse eso como si fuera un botín, que tú me das para Un Nuevo Tiempo un cargo, tú me das para Acción Democrática otro cargo, y sin tomar en cuenta experticia técnica, capacitación, ni nada por el estilo, sino sencillamente una repartición de cambures. Bueno, ahí vino la debacle y esto es lo que estamos viendo en este momento. Ahora llegó la hora de hacer una auditoría profunda de cuánto es el daño que se le ha hecho a esa empresa. Hay también la necesidad de ponerla en manos de gente capaz, honesta, que pueda dirigir los destinos de un consorcio industrial tan importante como Monómeros. Y desde luego, lo que no dice ese informe es que es necesario
que asuman la responsabilidad y sean evaluados conforme a la ley y la justicia, los que prácticamente estuvieron a punto de destruir este activo tan valioso para los venezolanos. Ahora, con relación a este tema, lo que se dijo hoy en esta comisión es que el esquema para la toma hostil de monómeros, había elementos que permitían sostener de forma razonable que habían participado personas que cumplían funciones gerenciales dentro de la misma, situación que tiene que ser profundamente investigada y que de comprobarse debería tener consecuencias jurídicas en lo civil, administrativo, incluso en el ámbito penal. Yo le pedí un comentario porque me parece que es muy similar lo que se dijo hoy a lo que usted está comentando. ¿Nos equivocamos, diputado? No, es exacto. Y por eso hoy dimos una rueda de prensa con todos sus detalles acerca de esta situación. Hubo el deliberado propósito de destruir y entregarle todo ese complejo agroquímico tan valioso de Venezuela, allá en Barranquilla, y que cubre toda la costa atlántica de Colombia, a otros consorcios que tienen enormes intereses por ponerle la mano a monómeros. O sea, es traición a la patria, es falco, es corrupción. Hay de verdad, es que uno, cada vez que profundiza más en la investigación, uno se asombra la falta de afecto, de amor por esta patria, la capacidad de venderle el alma al diablo con tal de meterse unos dólares en el bolsillo. Y esto podría haber estado pasando también en otras empresas y en otras actividades. La verdad es que yo, de una generación muy anterior, me siento sorprendido por la falta de amor a la patria, a un país que ha dado tanto, y no hay derecho. La verdad es que no hay derecho a que se cometan estas felonías en nombre de doctrinas, ideologías o tarjetas políticas. Esto es realmente, yo invito a los venezolanos a que sigan con mucho detenimiento la evolución de este proceso y que evalúen qué es lo que está pasando en Venezuela y qué están haciendo los que a veces se ponen como defensores de la patria. La verdad es que da mucha vergüenza. No hay derecho, María Alejandra, no hay derecho. Diputado, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme a la toma de control de la compañía de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Yo le preguntaría si a partir de aquí es posible que se conozcan los detalles de las irregularidades que usted comenta, las que fueron detectadas por la comisión, y que se conozcan los responsables. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del caso Monómeros, esta empresa venezolana bajo el control, la administración del gobierno interino. Hoy la comisión conformada en la Asamblea Nacional electa en 2015 para
iniciar una investigación, ofreció rueda de prensa también en la fracción 16 de julio. Nos acompaña el diputado Omar González de 20 Venezuela, que forma parte de esta fracción, y yo le he dejado una inquietud acerca de la toma del control de la empresa por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. ¿Es posible pensar, diputado, que trasciendan más detalles acerca del manejo de esta compañía o no? ¿Qué información manejan ustedes? Lo escuchamos. La comisión especial está designada por la Asamblea Nacional, que tuvo la oportunidad de reunirse con el alto gobierno de Colombia y con precisamente los directivos de esta institución, que es de gran prestigio en Colombia y que no depende del Poder Ejecutivo ni nada, sino son personas muy bien calificadas, con mucha capacidad. Pero en resumen podemos decir que después de esa reunión con el alto gobierno colombiano y con la Superintendencia de Sociedades, la representación de la Superintendencia de Sociedades, tenemos que reconocer que no hay interés por parte del gobierno colombiano de ponerle la mano a la empresa Monómeros, que bien podría ser porque es una empresa estratégica para ese país. Se trata de los fertilizantes y recordemos que Colombia es un país que produce enormes cantidades de alimentos y de bienes procesados por la ganadería. De manera que estamos hablando de una empresa estratégicamente importante para Colombia. Sin embargo, quedó claro para la comisión y para nuestro representante en esa comisión, José Luis Pirela, que no hay el menor atisbo de que el gobierno quiera ponerle la mano a Monómeros. Por el contrario, está dispuesto a ayudar en la medida de las posibilidades a que pueda recuperarse después de todo este drama. Sin embargo, obviamente, han hecho trabajo de inteligencia para ver qué es lo que estaba pasando, porque ahí son miles los trabajadores colombianos que prestan sus servicios en Monómeros, y hay un sindicato muy poderoso que teme perder sus puestos de trabajo y que temen la quiebra de la empresa. De manera que también desde el punto de vista laboral y sindical, pues Colombia tiene intereses y en consecuencia están muy atentos de lo que allí sucede. ¿Qué han discutido ustedes sobre la continuación o no del gobierno interino, diputado? Bueno, eso es un tema que está gravitando. Como se sabe, hubo una extensión hasta el 5 de enero del año 2020. La comunidad internacional encabezada por Estados Unidos mantiene la tesis de que no reconocen el régimen de Nicolás Maduro, que se alzó con un fraude en el 2018, y esto está gravitando sobre el tapete. Pero lo que ha sucedido es que se fracturó, implosionó el G4, y ahora resulta que quienes fueron los aliados en la repartición de cargos del gobierno interino, los que usufructuaron posiciones desde la Cancillería, pasando por las embajadas, los cargos en Monómeros, los cargos en el CISGO, etcétera, etcétera, ahora le están enterrando, lo hablo de manera figurada, metafórica, el hacha en la cabeza a Guaidó. Y me refiero a Primero Justicia a través fundamentalmente de Enrique Capriles Radowski y Julio Borges. Y desde luego también un Nuevo Tiempo, que bueno, ahí están sus representantes actuando como están, e incluso Acción Democrática, que al fin y al cabo es el que postuló al actual gerente general de Monómeros. Y es bueno que se sepa que la fracción 16 de julio, y hay constancia de eso, se opuso a todas estas designaciones y votó en contra de todas estas designaciones. Fue la única fracción que votó en contra, me refiero a los de la oposición, de esas designaciones, de ese reparto, que bueno, ya se ven las consecuencias. Diputado Omar González, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, bueno, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de este caso, de este escándalo que se ha vuelto internacional, y nos referimos a la situación de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, que está bajo la custodia del gobierno interino de Venezuela,
aunque por razones obvias la superintendencia en Colombia ha tomado cartas en el asunto. Habrá que ver cómo termina todo esto. Diputado, gracias por atendernos y acompañarnos. Nosotros nos despedimos. A toda tu audiencia. Gracias. Lo hacemos a nombre de Gémenes Tares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Yair Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.